El diario personal de David Brainerd, Misionero a los indios, por Jonathan Edwards. Capítulo 4. Desde el momento que fue nombrado misionero hasta su entrada en su misión entre los indios Kau-Naumik, años 1742 al 1743. De noviembre. Todavía sentía mi gran vileza y me esforcé tanto como pude por estar a solas. Oh, qué inútil soy. Polvo y ceniza, esto es lo que soy. Disfruté de cierto consuelo al extender mis quejas ante Dios. 27 de noviembre. Entregué mi alma a los cuidados de Dios, sintiendo algún consuelo en eso. Partí de Nueva York cerca de las 9 de la mañana, todavía perturbado por mi indescriptible falta de dignidad. Por cierto, puedo amar a todos mis hermanos, porque ninguno de ellos es tan vil como yo. Hagan lo que hagan exteriormente, me parece que nadie experimenta tanto sentido de culpa ante Dios. Oh, mis malas tendencias, mi esterilidad, mi carnalidad, mi pasada amargura y la falta de temperamento evangélico. Estas cosas me abruman el alma. Cabalgué desde Nueva York hasta White Plains, una distancia de 30 millas, y por casi todo el recorrido continué elevando mi corazón a Dios, rogándole misericordia y gracia purificadora. Pasé la noche muy abatido de espíritu. 1 de diciembre. Mi alma respiraba en pos de Dios, en ansiosos deseos de conformidad con Él. Mi alma fue llevada a descansar sobre su rica gracia, y sintió la fuerza para hacer o sufrir cualquier cosa que la providencia divina quiera asignarme. 11 de diciembre. Conversé con un querido amigo a quien había pensado dar una educación liberal para que pudiera ser apto para el ministerio del Evangelio. Le familiaricé con mis pensamientos en ese asunto y así le dejé considerarlo hasta que nos pudiéramos ver de nuevo. Entonces cabalgué a Bethlehem y llegué a la casa del pastor Bellamy. Me quedé con él, conversamos y oramos agradablemente. Entregamos a Dios la preocupación de enviar a mi amigo a estudiar en la universidad. Bendito sea el Señor por aquella oportunidad de conversar aquella noche. Día del Señor, 12 de diciembre. Por la mañana sentí como si tuviera poco o ningún poder para orar o predicar, y sentí una angustiosa necesidad de la ayuda divina. Fui a la reunión temblando por dentro, pero agradó a Dios ayudarme en la oración y en el sermón. Mi alma apenas ha pasado hasta ahora en el mundo inmaterial, y mis devociones nunca fueron tan libres de concepciones e imaginaciones burdas. He predicado con cierta satisfacción basado sobre Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por la tarde prediqué sobre Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entre los oyentes hubo una excelente reacción. Fue un domingo dulce para mí, y bendito sea Dios. Tengo razón en pensar que mi religión se ha vuelto más espiritual a causa de mis recientes conflictos espirituales. Amén. Que yo siempre me disponga a permitir que Dios use conmigo sus propios métodos. 14 de diciembre. Mi mente quedó envuelta por cierta perplejidad la noche anterior, y también hoy por la mañana. Me preocupaban los intereses de Sion, especialmente a causa de las falsas apariencias de religiosidad que solo sirven para crear confusión, sobre todo en algunos lugares. Clamé a Dios pidiéndole ayuda y que me capacitara para dar testimonio contra aquellas cosas que en vez de promover impiden el progreso de la piedad vital. Por la tarde cabalgué hasta Sudbury, conversando de nuevo con mi amigo sobre el importante asunto
de que siguiera en la obra ministerial. Me pareció favorablemente inclinado a consagrarse a la obra, siempre y cuando Dios lo calificara para poder obtener éxito en ese grandioso ministerio. Por la noche prediqué con base a 1 Tesalonicenses 4:8, esforzándome para socavar, aunque con ternura, la falsa religiosidad, y el Señor me prestó alguna asistencia en ello. 15 de diciembre. Pude mantener algún diálogo confortante y refrescante para mi alma con amigos queridos. Cuando nos despedimos unos de otros, llegamos a pensar en la posibilidad de que nunca más nos veamos, sino hasta llegar al mundo eterno. No dudo que por la gracia algunos de nosotros pronto nos reuniríamos allí. Bendito sea Dios por ese encuentro, así como por varios otros. Amén. 18 de diciembre. Pasé mucho tiempo orando en un bosque cercano, sintiéndome como si hubiera sido levantado por encima del nivel de las cosas de este mundo. Mi alma se fortaleció en el Señor de los ejércitos, pero también tomé conciencia de mi lamentable esterilidad. 20 de diciembre. Pasé este día en oración, leyendo y escribiendo, y disfruté de alguna ayuda, en especial para corregir algunos pensamientos acerca de un cierto tema. 21 de diciembre. Me dirigí a Derby y prediqué allí, y agradó a Dios permitirme hablar suavemente, con tierno poder y energía. Después tuvimos una agradable velada cantando y orando. Dios me permitió orar con tanta espiritualidad como lo he hecho durante algún tiempo. Mi mente parecía ser desnudada de los sentidos e imaginación, y en cierta medida entrar en el mundo espiritual. Confío que este día fue útil para muchos de nosotros, para hacer avanzar nuestras almas en santidad y conformidad con Dios. La gloria sea para Él para siempre. Qué bendición es crecer más y más en Dios. 26 de diciembre. Sentí mucha dulzura y ternura en la oración, y sobre todo que con toda mi alma parecí amar a mis peores enemigos, y pude orar por aquellos que son ajenos a Dios y enemigos suyos, con un alto grado de suavidad y fervor. 27 de diciembre. Tuve un tiempo realmente precioso. Mi corazón se ha enternecido mucho ante las cosas divinas, ante la pura espiritualidad de la religión de Cristo Jesús. Por la noche prediqué con base en Mateo 6:33 y sentí mucha libertad, poder y vigor. La presencia de Dios fue fuertemente sentida en nuestra reunión. Oh, qué dulzura y ternura sentí en mi alma. Si nunca sentí la disposición mental de Cristo, pienso que ahora la experimenté. Bendito sea mi Dios. Rara vez he disfrutado de un día de mayor consuelo y provecho como lo fue hoy. Oh, si pudiera pasar todo mi tiempo al servicio de Dios. (14 de enero de 1743). Mis conflictos espirituales hoy fueron indeciblemente temibles, más pesados que las montañas y las inundaciones. He sido privado de todo sentido de la presencia de Dios y hasta del ser de Dios, y en eso consistió mi miseria. Los tormentos de los condenados, estoy seguro, consistirán en la privación de Dios y en consecuencia en la ausencia de todo bien. Esto me enseñó la absoluta dependencia de toda criatura de Dios, el Creador, en cuanto a cada migaja de felicidad de que goza. Oh, siento que si Dios no existiera, yo tendría que vivir aquí para siempre, gozando no solo de este mundo, sino de todo lo demás, y sería 10.000 veces más miserable que un reptil. Como siempre, fui a la casa de Dios, pero no encontré mucho alivio en la primera oración. Mas después, Dios se complació en darme libertad y amplitud, y pasé la noche confortablemente. Día del Señor, 23 de enero. Creo que difícilmente me había sentido tan indigno de existir como ahora. Me di cuenta de que no era digno de ocupar un lugar entre los indios para los que me estoy dirigiendo, si Dios lo permite, pensando que me avergonzaré de mirarlos al rostro, y más aún de recibir de ellos algún respeto. De hecho, me sentí como expulsado de la tierra,
como si todos los lugares fueran demasiado buenos para un miserable tan grande como yo. Pensé que debería de tener vergüenza de dirigirme incluso a los salvajes de África, pues me considero una criatura impresentable para cualquier cosa. Tanto el cielo como en la tierra, nadie sabe sino aquellos que lo experimentan, lo que el alma soporta cuando es sensiblemente separada de la presencia de Dios. Desafortunadamente, eso es más amargo que la muerte. 2 de febrero. Prediqué la noche pasada mi sermón de despedida en la casa de un hombre anciano, quien estaba incapacitado de frecuentar desde hacía algún tiempo el culto público. En la mañana pasé parte del tiempo en oración. Habiéndome despedido de mis amigos, partí en mi viaje hasta el territorio de los indios. Aunque tenía que pasar primero unas semanas en East Hampton, en Long Island, para despedirme de los representantes, pues el invierno es considerado desfavorable para el inicio de la misión. 12 de febrero, en East Hampton. He obtenido un poco más de consuelo espiritual. He podido meditar con gran equilibrio mental, y especialmente por la noche sentí mi alma más refrigerada en oración como hacía algún tiempo que no sucedía. Mi alma parecía poder velarse de la fuerza de Dios, y fue consolada con sus consuelos. Oh, cuán deleitosos son ciertos vislumbres de la gloria divina, cuán fortalecedor y vivificador. 15 de febrero. Al principio del día sentí algún consuelo. Después fui a dar un paseo en un bosque cercano y me sentí un extraño en la tierra, más que en cualquier otra oportunidad. Muerto a todos los placeres del mundo, como si hubiera estado muerto en un sentido natural. Por la noche tuve dulzura en el deber secreto. Dios era entonces mi parte, y mi alma se elevó por encima de las aguas profundas en las que he caído tan bajo en los últimos tiempos. 17 de febrero. Prediqué hoy en una pequeña villa perteneciente a East Hampton. Dios se agradó en darme mucho de su graciosa presencia y ayuda, de tal manera que hablé con libertad, osadía y algún poder. Por la noche pasé algún tiempo con un querido amigo cristiano y me sentía solemne al borde de la eternidad. Oré con mi querido amigo y nuestra entrevista fue realmente un pequeño emblema del propio cielo. Percibo que mi alma está más refinada, más desligada de mi anterior dependencia a mis actitudes y sentimientos espirituales. 18 de febrero. Tuve algún gozo la mayor parte del día, encontrando fácil acceso al trono de la gracia. Bendito sea el Señor por cualquier descanso y deleite y serenidad celestial, mientras estoy comprometido en el campo de batalla. Que pudiera yo ser siempre serio, solemne y vigilante mientras continúo en este mundo malvado. Tuve alguna oportunidad de quedarme a solas con Dios y sentí libertad para estudiar. Oh, anhelo vivir para Dios. Al parecer, durante las 2 semanas siguientes, Rainer gozó la mayor parte del tiempo de mucho consuelo y paz espiritual. En su diario, en cuanto a ese periodo de tiempo, se registraron cosas como las siguientes: pesar por el pecado, desprecio del mundo, anhelo por Dios y vivir para su gloria, deseos que enternecen el corazón por su hogar eterno, de la ayuda divina en el ejercicio privado y público de su religión, fuerza interior y coraje en el servicio prestado a Dios, frecuente refrigerio del alma, el consuelo y la dulzura divina en la meditación, en la oración, en la predicación y en simples conversaciones con otros creyentes. Y, sobre la base de su diario, parece que ese espacio de tiempo fue lleno de gran diligencia y ardiente deseo de servir a Dios, en el estudio, en la oración, la meditación, la predicación, la instrucción particular y la consejería. 7 de marzo. Esta mañana cuando me levanté, noté que mi corazón buscaba a Dios, queriendo ardientemente conformarse a Él. En oración secreta me sentí deleitosamente vivificado, inclinado a alabar
a Dios a causa de todo lo que Él ha hecho por mí, sin exceptuar mis pruebas internas y mis dificultades recientes. Mi corazón atribuyó gloria, gloria, gloria al Dios bendito, y estaba dispuesto a dar la bienvenida una vez más a toda aflicción en lo íntimo, si a Dios le pareciera bien ejercitarme por ese intermedio. El tiempo me parecía corto, y la eternidad muy próxima. Pensé que con paciencia y buen ánimo podría soportar cualquier cosa en favor de la causa de Dios, porque percibí que me bastaría un momento para llevarme al mundo de paz y bienaventuranza. Mi alma, mediante la fuerza del Señor, se elevó muy por encima de este mundo inferior, con todos sus vanos entretenimientos y con todas sus temibles decepciones. «9 de marzo. Cabalgué más de 15 millas hasta Montauk, y tuve una sensación de dulzura interior en el camino, pero algo de abatimiento y mortandad después de estar allí y ver a los indios. Me retiré y traté de orar, pero me encontré terriblemente abandonado y me fui, y tuve una dolorosa sensación de mi vileza y ruindad». Día del Señor, 13 de marzo. Al mediodía pensé que me sería imposible predicar, en razón de mi debilidad física y de una sensación de muerte en lo íntimo. En la primera oración me sentía tan débil que casi no podía permanecer de pie, pero cuando empecé a predicar, Dios vino a fortalecerme, por lo que estuve predicando por casi hora y media con notable libertad, claridad y suave poder. Prediqué basado en el texto de Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios. Fui dulcemente ayudado al insistir que el creyente necesita caminar muy cerca de Dios, dejando ese pensamiento como consejo final para el pueblo de Dios que me oía, insistiendo que debían andar con Dios. Que el Dios de toda gracia confiera éxito a mis pobres labores en este lugar. Yo estaba angustiado bajo el sentido de mi ignorancia, oscuridad e indignidad. Me aparté a solas y derramé mi queja a Dios en la amargura de mi alma. Por la tarde viajé a Newark y tuve dulzura en la conversación con Mr. Parr y en la oración que tuvimos juntos. Oh, bendito sea Dios por siempre y para siempre por todo ánimo y vivificación. Lunes 14 de marzo. Por la mañana estuve muy ocupado en preparativos para mi viaje y estuve casi continuamente ocupado en oraciones fervientes. Cerca de las 10 me despedí del querido pueblo de East Hampton. Mi corazón se lamentó y se entristeció, aunque al mismo tiempo se regocijó. Cabalgué unas 49 millas hasta cierto punto de Brookhaven, donde me alojé, entablando una tonificante conversación con un amigo creyente. 2 días más tarde, Brainerd llegó a Nueva York, pero quejándose de mucha improductividad y sentido de apatía por el camino. Se quedó un día en Nueva York, y luego el viernes partió a la residencia del señor Dickinson, en Elizabethtown. Día del Señor, 20 de marzo. Prediqué un poco antes del mediodía. Dios me concedió alguna ayuda permitiéndome hablar con real ternura, amor e imparcialidad. Prediqué de nuevo a la tarde, y Dios me tuvo por bien ayudar a un pobre gusano. Bendito sea Dios, pues fui capacitado para hablar con vida, poder y deseo de que el pueblo de Dios fuera edificado, y también con algún poder me dirigí a los perdidos. Por la noche me mantuve vigilante, para que de ningún modo mi corazón se apartara de Dios. Oh, cuando llegue a aquel mundo bendito, donde cada facultad de mi alma estará incesante y eternamente empleada en actividades y disfrutes celestiales en el más alto grado. El lunes, Brainerd fue a Woodbridge, Nueva Jersey, donde se reunió con los corresponsales, los cuales en vez de enviarlo a los indios de Forks of Delaware, como querían, le ordenaron que fuera al encuentro de algunos indios en Kaunaumic, un lugar del estado de Nueva York, en el bosque entre Stockbridge y Albany. Este cambio de planes fue motivado por dos cosas.
Los corresponsales habían recibido información sobre alguna disputa que subsiste entre los blancos y los indios en Delaware, que se supone serviría como un obstáculo para el éxito del trabajo de un misionero entre los indios. Había algún rumor recibido por parte del pastor Sargent, misionero entre los indios en Stockbridge, acerca de los indios de Kennewick y una esperanzada perspectiva de éxito que un misionero evangélico podría obtener entre ellos. Al día siguiente, Rainer partió hacia Kennewick, llegando a la casa del pastor Sargent en Stockbridge el 31 de marzo. Fin del capítulo 4. Apoya al canal suscribiéndote. Que Dios te bendiga.